Lo que quería decir un poco muy importante de Gurevich y los viajes a Israel es que a pesar de que bueno, Israel le abrió lo tocó en su fibra muy profunda porque bueno, era el país de sus antepasados, el país que estaba, un país nuevo que se estaba creando, un país dinámico. Obviamente estaba muy comprometido con Israel cuando fue la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, que estábamos en Estados Unidos cuando sucedió. Acá en Uruguay donó obras para un remate a beneficio de Israel en ese momento, fin de los 60, y estaba obviamente muy comprometido con ese país que, bueno, donde vivía su familia, donde toda su conexión con su cultura, su religión, su raíz judía, pero nunca decidió de ir a vivir a Israel, a pesar de que lo sentía muy profundamente. Para él el Uruguay era su país y bueno, los dos países tenían una gran significación para él, y nunca decidió de quedarse a vivir en Israel. Siempre, bueno, obviamente pasamos 3 veces un año, o sea, 3 años en Israel, pero siempre, bueno, su meta era, su idea era de volver a Uruguay. ¿Cómo vivieron ustedes, vos y tu mamá, esos años de ir y venir a Israel? ¿Cómo viviste vos y ella? ¿Qué recuerdas? Yo me adaptaba bastante bien, hasta hablaba hebreo y todo. Era muy chiquito, primero tenía 1 año, después tenía 6 cuando fui. Y bueno, siempre me adapté en la escuela. Estuve unos cuantos meses en la escuela en Tel Aviv, que era difícil porque bueno, no hablaba hebreo muy bien, pero bueno, aprendí bastante en aquel momento. No, yo no recuerdo de ningún inconveniente. ¿Tu mamá? Mi madre puede ser que fuera un poco más difícil. Primero porque en el kibutz la hacían trabajar en cosas que a ella no le gustaba tanto. Ella era profesora, mi madre era profesora de historia y de francés, o sea que bueno, tenía un cierto nivel cultural y de educación, y bueno, era lo que ella acá enseñaba en el liceo en Uruguay. En el kibutz no había necesidad de profesoras de historia, sobre todo en español. Entonces, bueno, el trabajo que le daban era muy manual. Por ejemplo, se ocupaba de la limpieza de los platos en el comedor. En aquel momento todos comían en el comedor, en el kibutz, o sea que había muchos platos para lavar, y era, bueno, un trabajo duro, digamos, no era su trabajo preferido. Y en el kibutz siempre hay que hacer algo, es decir, no se puede estar en un kibutz. En aquella época había que ser productivo. Mi padre los primeros años trabajaba como pastor, y mi madre, bueno, en el comedor, no sé, algunos otros tal vez en algún momento le hicieran trabajar en lavandería o cosas así, cosas manuales del kibutz. Y bueno, no era judía, pero creo que eso nunca le hicieron sentir, porque era un kibutz muy liberal, donde todos venían de Uruguay, Argentina y Chile también, y no había ningún tipo así de presión religiosa o que yo sepa. Nunca sintió que la trataran diferente porque no era judía. Después viene el periodo de Nueva York, y ahí hay una anécdota tuya personal, donde demuestra un poco lo cómico, el jodedor que era tu viejo. La del monedero, la del teléfono. Cuando le salieron todas las monedas. Bueno, en Nueva York fue un momento difícil, porque cuando hizo la muestra en Uruguay, acá en la Comisión de Bellas Artes, logró vender 150 obras. Cuando llegó a las 150 obras dijo no more, y por suerte nos quedamos con unas cuantas obras de esa muestra. Bueno, muchas se fueron vendiendo en los últimos 20 años, pero logró guardar unas cuantas, pero muchas fueron a colecciones privadas acá en Uruguay, de la colectividad sobre todo, y ese dinero le sirvió para vivir 1 año en Israel, unos cuantos meses en Europa y el primer tiempo en Nueva York. Llegamos en el diciembre del 70, cuando se inauguraba la gran muestra de Torres García en el Museo Guggenheim, que fueron muchos de los alumnos de Torres a esa muestra. Estaba Manolita Torres, muchos compañeros de Gurevich estaban ahí. Hay fotos muy lindas
de encuentros que tuvimos. Me acuerdo de Manolita en un hotel ahí en la 8ª calle, en la calle 8, y fue en la muestra en el Guggenheim, y nos quedamos por diferentes razones, no volvimos a Uruguay. Le decían a mi padre, bueno, el periodo donde empezaban un poco las turbulencias acá políticas, etcétera, y se fue quedando por diferentes razones en Estados Unidos, y fue difícil porque, bueno, ese dinero se acabó. Salir adelante como artista en un lugar como Nueva York, acá en Uruguay, bueno, ya se había hecho un nombre, ya tenía sus coleccionistas que le gustaba su obra, que le compraba, o sea que hubiera sido mucho más fácil venir a Uruguay. En cambio, Nueva York era uno de los miles de artistas, y sobre todo no de la primera división, porque bueno, los americanos era la primera división, era uno de los miles de artistas de segunda división de los latinoamericanos, que no tenían el mismo acceso a las galerías, a los compradores, a todo eso. Y mismo dentro de los latinoamericanos había mucha competencia, todo eso. Y bueno, trató de salir adelante, hizo algunas muestras, trabajaba, tal vez no tanto con la misma intensidad que trabajó en Uruguay al fin de los 60, donde tuvo una explosión de creatividad y de producción. Trabajaba y también estaba yendo en rumbos diferentes. Era una persona que buscaba mucho cómo expresarse y buscando diferentes maneras de comunicar. Y en Nueva York, por la influencia de artistas como Fonseca, Bonevardi y otros artistas latinoamericanos, fue un poco en el rumbo de lo tridimensional, de lo monumental, proyectos de monumentos, de cerámica, cosas que no había hecho hasta ese entonces. Y ahí, bueno, fue difícil porque no lograba vender mucho, y llegó un momento donde económicamente era bravo, para nosotros sobre todo. Otros artistas, como por ejemplo, obviamente Horacio Torres, tenía todo el respaldo de su familia, digamos, de su padre, de las obras que tenía Joaquín Torres García, o sea que tenían menos presión económica, digamos, que nosotros, que realmente no teníamos mayores ingresos. Mi madre tuvo que trabajar de limpiadora en la escuela donde yo iba. Mi padre tuvo que trabajar un pequeño tiempo como en una fábrica donde se hacía arte en producción, digamos, en cadena, y él pidió de que no lo pusieran en la parte de pintura porque no quería estar haciendo pintura industrial, digamos, y lo pusieron en la parte de donde empacaban las obras al final. Pero bueno, tuvo que trabajar, y todo eso es por el tema que mencionaste del monedero. Muchas cosas que hacíamos en esa época en Nueva York fue un momento muy extraño, porque por un lado Nueva York estaba en crisis. En los 70 Nueva York tuvo casi en la bancarrota, o sea que no era que había tanto dinero ni nada por el estilo, no era una ciudad en auge, pero al mismo tiempo había esa cosa de que de vez en cuando tiraban millones de cosas a la calle, no sé por qué, ahora se ve menos que en aquella época, pero tiraban, no sé, de repente había toda una cantidad de muebles y objetos y ropas o lo que sea en las basuras de Nueva York. Entonces ahí me acuerdo que hacían expediciones varios artistas de la colectividad latinoamericana a buscar, en las noches salían a caminar y traían cantidad de cosas, buscaban cosas, porque se tiraba mucho, no sé por qué, pero se tiraba mucho, muebles y cosas, siempre había cosas en las calles tiradas. Y bueno, había momentos que eran duros, que se salía a buscar cosas de esos despojos que la gente hacía. Y también la parte económica, y también esa anécdota fue de un monedero que estaba cerca de una cabina de teléfono que estaba cerca de casa, que siempre, también una de las cosas que hacíamos yo como niño, pero también los adultos de la colectividad latinoamericana un poco indigente, siempre miraban si no había alguna moneda en la maquinita de los teléfonos, y siempre hacían el botón que hace salir la moneda. Y en una ocasión mi padre hizo así el botón y salieron carradas de monedas de la cabina telefónica, y bueno, fue como un acontecimiento que se llevó una bolsa llena de monedas. Fue un momento duro y fue un poco trágico también porque
justo cuando se le empezaron a abrir las puertas lentamente en Nueva York, y conoció un marchand importante y se preparó una gran muestra en el Museo Judío de Nueva York y vinieron obras de Uruguay. Justo ahí murió de un infarto en uno de los días claves donde las obras salían de la aduana para ir al depósito del marchand que lo estaba trabajando. Así que fue como un destino un poco trágico de morir joven, de no poder haber llegado a un reconocimiento mayor, de poder haber hecho muestras importantes y que se estaban como encaminando ciertos proyectos interesantes. Y un poco así como un fin así abrupto, digamos, a su carrera, a su vida también. Y luego, bueno, llevó muchos años en poder revalorar su obra. Y hasta ahora siempre el camino de Gurvitch ha sido un camino lento, dificultoso, pero siempre con cada vez más apreciación del público, de los artistas. ¿Dónde está enterrado? Está enterrado en Israel, en el cementerio donde están los padres. O sea que nació en un pueblito de Lituania, se vino de muy chico a Montevideo, creció en Uruguay, vivió en Israel, en Nueva York, murió en Nueva York y se fue enterrado en Israel. O sea que realmente es la vida de un judío típico del siglo XX, un poco forzado por las circunstancias. Bueno, en el caso de mi padre no fue tanto forzado, pero bueno, muchos viajes en la vida. ¿Y tu mamá cuándo muere? Mi madre falleció hace 3 años. ¿Y dónde está enterrada? En el kibutz también. Eso fue como algo. Yo le pregunté a mi madre si quería ser incinerada, y si no le importaba que llevara su ceniza. Yo soy hindú, bueno, decidí llevárselo a la India. Estuvo conmigo en la India y era una persona también muy abierta y no le molestaba para nada. Pero nunca me dijo así claramente qué es lo que quería que se hiciera con su ceniza. Sí, lo de la ceniza estaba de acuerdo, pero dónde y cómo nunca me lo dijo muy claramente. Y después que falleció, hicimos la incineración. No estaba muy convencido de llevarla a la India porque, bueno, no le molestaba, pero tampoco era algo que ella creyera tanto desde el punto de vista espiritual y de fe y de convicción. Entonces estuve pensando un largo tiempo y yo tenía ideas de un poco poner sus cenizas en diferentes lugares donde ella estuvo y vivió y todo eso. Y mi esposa me dijo, no podés separar las cenizas así en diferentes lugares, no. Y en un momento se me ocurrió así, porque ni se me había ocurrido de que se pudiera enterrar o poner junto a la tumba de mi padre en Israel, porque bueno, ella no era judía, incinerada además, no correspondía mucho a los principios religiosos judíos. Pero como el kibutz, como te dije, no era un kibutz religioso, en un momento se me ocurrió, ¡pum!, ¿por qué no preguntar a los compañeros, a los kibutzim, al dirigente del kibutz y a las personas que yo conozco del kibutz, si no les molestaría que mi madre fuera en la urna, fuera enterrada en la tumba de mi padre, con mi padre? Y enseguida los del kibutz dijeron, no hay problema, no problem, dijeron. Y yo quedé muy impresionado que fuera tan fácil y tan abierto, ¿no? O sea que también él está enterrado en el kibutz. Él está enterrado en el kibutz y la urna en el kibutz, sí, al lado del kibutz, en un bosque muy lindo. Están todos los kibutzim que fallecen, están ahí. Está mi abuelo, mi abuela, bueno, mi padre fue enterrado ahí también. Y después falleció mi tía, la hermana de Gurvitch, o sea que está la hermana, el padre, la madre. Y mi madre la enterramos en la misma tumba. No la enterramos, pusimos la urna en la tumba de donde estaba mi padre. El contenido del museo en sus 5 pisos, ya te estuvo contando un poco Pali, que es la obra de Gurvitch va a estar en orden cronológico, subiendo por ascensor y bajando piso por piso, teniendo 2 salas para muestras temporarias, en donde la inauguración del 24 va a abrir una muestra temporaria del taller de Torres García, con piezas de colecciones privadas que se han visto poco y nada, lo cual va a ser una muestra en contenido muy, muy rico de lo que es el taller.
Y los 3 días siguientes va a estar acompañado la reapertura de un coloquio de arte latinoamericano, donde vamos a tener la participación de 10 críticos del arte de Latinoamérica, viniendo algunos, vienen de Nueva York, de San Pablo, si Dios quiere de Perú, de Argentina, y desde Uruguay va a estar Gabriel Pelufo y Alicia Haber. Y bueno, un poco era eso, contarles y agradecerles. Era la fan más grande de Gurvich. No solamente se casó con él y vivió junto con él y todo lo demás, sino que era una gran admiradora de la obra de Gurvich. Acá era la coleccionista más grande, así, en el sentido de comprar obras, y siempre quería poseer a la obra de Gurvich, le encantaba. Tenía una gran convicción de su valor plástico y creativo y artístico. Eso lo tomaste vos también. Sí, yo me he ocupado de la obra de mi padre, no solo porque, bueno, por la responsabilidad y la herencia y todo eso, sino por la convicción de que es un artista, un gran artista y que merece ser difundido y apreciado por el público, por su calidad plástica, digamos. Si no, no me hubiera ocupado de la misma manera si no hubiera sido un artista del nivel que fue. Y no es fácil porque, bueno, es un país chico, el Uruguay, sacar adelante un artista no es una tarea fácil, los recursos son limitados, a veces hay también ciertos celos entre artistas y no siempre se aprecia en el momento así cercano a la muerte de alguien, y menos en vida todavía, el reconocimiento. Creo que lleva tiempo y lleva al público, es el que realmente le da un valor a un creador. Es decir, en este mundo, es decir, el tiempo y el aprecio del público son los que realmente van dándole méritos y valor a cualquier creador. Muchas gracias. Quería, agradecerles la difusión, sobre todo del lado argentino, que se sientan bienvenidos siempre al museo, que los esperamos, como te contaba, que la reapertura es el 24 de noviembre, en donde va a comenzar a las 6:30 con un concierto en la catedral. Y luego nos acompañan a Ceballos con música sefaradí, y luego a las 7:30 tenemos el corte de la banda por presidencia y autoridades.